palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella El Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús volvió a Nazaret, donde se había criado. Fue a la sinagoga en sábado, porque así era su costumbre, a enseñar. Puesto de pie, le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a anunciar la libertad a los cautivos, a los ciegos en la vista, a dar la libertad a los oprimidos y anunciar el año de la gracia del Señor. Enrolló el libro, se lo devolvió a quien le ayudaba, se sentó y dijo: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salía de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y les dijo: seguramente que me van a recitar este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Ningún profeta es bien mirado en su propia tierra. Les aseguro que en tiempos del profeta Elías, en Israel habían muchas viudas. Cuando el cielo estuvo cerrado 3 años, 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna fue enviado el profeta más que a una viuda en Sarepta, territorio de Sidón. Les aseguro que en tiempos del profeta Eliseo habían muchos leprosos en Israel. Sin embargo, solo fue enviado Naamán el sirio, y al oír esto ellos se pusieron muy furiosos. Se levantaron, lo empujaron fuera de la sinagoga hasta un barranco donde se alzaba su pueblo con la intención de despeñarlo. Pero él, abriéndose paso, se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, nuestros pecados todos sean perdonados. Amén. Tenemos la proclamación del Evangelio de San Lucas. Jesús está iniciando su ministerio, tiene el apoyo precisamente del profeta Isaías. Abre el libro y encuentra el pasaje, precisamente que hacía referencia a él.
el Espíritu del Señor me ha ungido. Él me ha enviado. Y a cosas muy concretas. Jesús lee allí en el libro el pasaje que dice: anunciar el Evangelio ¿a quién? A los pobres, a los que esperan en el Señor, a los pobres que confían en el Señor, a los pobres que tienen hambre y tienen sed de justicia, a los pobres cuya riqueza es el mismo Señor. Anunciar también a los cautivos la libertad. Somos cautivos porque en nosotros hay pecado, pero esa liberación del pecador, la consigue en el ministerio de Jesús, entregado a la Iglesia, el ministerio de la reconciliación, donde en ese ministerio las cadenas son rotas, las ataduras son destruidas y recuperamos la libertad en la confesión. Y la gracia, enviado para anunciar a los ciegos la vista. Nos hace un grande llamado el Señor a la fe, a recuperar aquella gracia que hemos perdido, a tener una fe tan grande que iluminados podamos caminar hacia el cielo, a hacer el bien entre los pobres, aquí en la tierra, una fe cierta con la que el mundo no puede, ni nos puede enredar, ni confundir, porque cuando tenemos fe, entonces tenemos verdad, y donde hay verdad, no hay duda, no hay confusión. El Señor libera a los oprimidos por el diablo. Aquel que oprime, aquel que deprime, aquel que manipula la voluntad humana, que siempre está al paso de nosotros, colocándonos el traspiés para hacernos caer. El ungido que anuncia la gracia. Él es la gracia. Así lo decimos en el saludo al comienzo de la Eucaristía, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él es la gracia del Padre entre nosotros, de la cual todos gozamos. Gracia tras gracia, nos dice el apóstol San Pablo. Sin embargo, los de Nazaret, aunque se asombraban de esos milagros, de esas palabras y de la gracia que salía de sus labios, se preguntaban en su interior, y otros entre sí murmuraban: ¿pero no es este el hijo de José, el de Nazaret? Jesús se da cuenta de esto y dice: ningún profeta es bien mirado y recibido en su tierra. Y Él les trae a la memoria el tiempo del profeta Elías, su ministerio profético, y habiendo tantas viudas en su tiempo, cuando el cielo estuvo cerrado 3 años, 6 meses, y una gran hambre en todo el país, dice Jesús: sin embargo, habiendo tantas en Israel, es enviado a una viuda en Sarepta, territorio de Sidón.
a la vida le abundó el agua, el pan, el aceite. Esto es la gracia. La gracia es para la persona que se abre. La gracia es para la persona que se dispone. La gracia es para los pequeños. Y le recuerda también el tiempo del profeta Eliseo y su ministerio, del que Naamán el sirio fue beneficiado. Habían muchos leprosos en tiempos de Eliseo, sin embargo, Naamán el sirio fue curado. Porque el don de Dios es para aquel que no desconfía, el don de Dios es para aquel que acoge, el don de Dios es para aquel que tiene un corazón de niño. Es que si no acogen el reino como los niños, no entran en él. Ellos se ponen muy furiosos y lo quieren despeñar, los llevan al barranco donde se alzaba Nazaret, pero él se escapa. Siempre cerrados a la gracia, siempre en el juicio, siempre en lo suyo, siempre en la ley. No se abrieron a la gracia y desaprovecharon la gracia que salía de sus labios. Que eso no nos pase a nosotros. La gracia de Dios la encontramos en el humilde, en el sencillo, en aquel que usted no piensa, no imagina. Ese es el instrumento elegido por Dios para anunciar la gracia.